Hemos estado hablando de una serie que hemos llamado Las riquezas de la gracia de Dios. We've been speaking on a series that's called The Riches of the Grace of God. Hemos dicho de We've que said Dios proveyó en That Jesucristo God provided in Jesus Christ las riquezas de su gracia the riches para nosotros. of His grace towards us. Por tanto, todo lo que un hombre pueda necesitar, Therefore, anything that a man might need, todo lo que un hombre pueda desear, anything that a man might desire, usted lo puede hallar en Cristo. you can find it in Christ. Escúcheme, en Él Dios proveyó todas las riquezas de su gracia. Listen, in Him God provided all the riches of His grace. Ahora, para yo estar segura Now, for me to be sure de que yo voy a recibir todo lo que that I'm necesito, going to receive all the things that I need, tenemos que estar seguros que el que lo ofrece tiene el poder para darlo. we must be sure that He that is offering it has the power to deliver it. Tiene el poder para suplir todas nuestras That He has necesidades. the power to supply all of our needs. Y quien lo ofrece es Dios mismo. And He that is offering this is God Himself. El Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador, The God and Jesucristo. Father of our Lord and Savior Jesus Christ. Él es un Dios fiel. He is a faithful God. Él es fiel a sí mismo. He is faithful to Himself. Él es fiel a sus propósitos. He is faithful to His purpose. Él es fiel a su palabra. He is faithful to His word. Él es fiel a sus He advertencias. is faithful to His warnings. Él es fiel a sus amenazas. He is faithful to His threats. Él es omnipotente. He is omnipotent. Nada es imposible para Él. There is nothing impossible for Him. Él es eterno. He is eternal. Él no conoce límites de tiempos ni de He espacio. doesn't know limits in time or space. Él habita en la eternidad. He dwells in eternity. So, Él conoce todos los tiempos. Therefore, He knows all times. Él es omnisciente. He is omniscient. En su omnisciencia, Él conoce todo cuanto ocurre en los límites del tiempo desde la eternidad. And in His omniscience, He knows of everything that occurs within the limits of time from all eternity. Dios no solamente es eterno. God is not only eternal, Él es el eterno como un título. He is the eternal one as a title. La eternidad habita en Él. Eternity dwells in Him. En su mismo ser sin principio ni fin. In His being Himself without beginning or end. Siendo Él el principio y fin de todo lo creado. Because He is the beginning and the end of everything that has been Ese es created. nuestro Dios. That is our God. Él todo lo sabe. He knows everything. Él es el que hace provisión desde la eternidad He is the one that has made provision from eternity para que su voluntad se cumpla so that His will might be fulfilled en todo momento at all times en una historia cuyo fin será traer gloria a su nombre. in history, whose end is to bring glory unto His name. Él es un Dios fiel. He is a faithful God. Antes que el mundo fuera, Before the world antes que el was, hombre fuera creado, before man was created, en su omnisciencia, in His omniscience, Él sabía que el hombre iba a pecar. He knew that man was going to De sin. antemano hizo provisión para la From salvación. beforehand, He made provision for Y salvation. cuando llegó el tiempo lo cumplió. And when the time came, He fulfilled it. Ese es nuestro Dios. That is our God. Ese es el Dios que tiene una visión global. That is the God that has a global vision. Él conoce de antemano todo lo que sucederá en los límites del tiempo. He knows from beforehand all the things that are going to come to pass Todo within the cuanto limits of acontece en la time. eternidad, Everything that happens in eternity, en la historia de toda la humanidad in the history of all y humanity, hasta la historia de tu propia persona. and even in the history of Él yourself. hizo la provisión de antemano He made provision from para todas las beforehand escenas de tu vida. for all the scenes Con in your un life fin. with one end. Que tu vida traiga That gloria a su your nombre. life may bring glory to His name. Nos escogió en Cristo desde antes de la He fundación del chose us mundo. in Christ from before the foundation of the world. En amor, In love, habiéndonos predestinado having predestined a us ser adoptados hijos suyos to be adopted as His children por medio de Jesucristo, through Jesus Christ, por el puro afecto, según el puro afecto de su voluntad, just by the pure love of His will, para la
alabanza de la gloria de su gracia. For the praise of the glory of his grace. Tenemos dos palabras. We have two words. Él nos ha escogido y He has- predestinado. He has chosen us and predestined us. Tenemos elección y predestinación. We have election and predestination. Para yo entender que estas palabras, ¿qué significan? ¿Qué me quieren decir? Viniendo de Dios. For me to understand what these words means coming from God, Escuchen, aquí lo más importante es tener en cuenta quién es el que escoge y quién es el que predestina. listen, the most important thing is to focus on who it is that chooses and who it is that predestines. La Biblia dice que Dios nos escogió en Cristo The Bible says that God chose us y in nos Christ predestinó a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. and predestined us to be adopted as his children through Jesus Christ. Para yo saber qué significa esto, no puedo pasar por alto la naturaleza y carácter del que hace todas las For me cosas. to know these things, I cannot ignore the nature or character of the person that is saying these things. Dios nunca va a hacer nada en contra de su carácter ni de su naturaleza. God is never going to do anything against his character or his nature. Entonces, tomando esto en cuenta, Therefore, taking this into account, vamos a ver a qué se refiere la elección. let us see what election refers to. Y creo que hablamos ya un poco de eso en el versículo 4. And we've already spoken a little bit about this in verse 4. La elección refiere Election refers to la determinación de Dios the determination of desde God antes de la fundación del that mundo from before the foundation of the world de adquirir un pueblo en Cristo. to acquire a people in Christ. Por lo tanto, Therefore, la elección election está acondicionada is conditioned upon a la fe en Jesucristo faith in Jesus y Christ su perseverancia en Él. and our perseverance in him. Esto es la elección. This is election. La elección a salvación en Cristo Election unto salvation in es Christ para todos, is for everyone, pero se hace realidad but becomes real en aquellos que se arrepienten, in those that repent, que creen that y believe, reciben la salvación de Dios and receive o God's el regalo, y salvation, reciben el regalo porque es un regalo and receive the gift, de because la it is a salvación gift de Dios en Cristo. of salvation from God in Christ. Entonces, por la fe, Therefore, el Espíritu Santo through faith, the Holy toma Spirit a ese creyente takes that believer y lo incorpora al cuerpo elegido de Cristo, and que incorporates es la that iglesia. person into the chosen people of God, which is the church, Y usted viene entonces a ser un elegido. and then you become an elect. En la primera carta a los Corintios, In the first letter to the el Corinthians, apóstol Pablo the Apostle Paul le escribe así diciendo: writes to them saying, porque todos hemos sido por un solo espíritu because all of us by one Spirit bautizados en un cuerpo, can be baptized into one body, sean judíos o griegos, be they Jews or Gentiles, sean esclavos o libres. may they be slaves or free. A todos se nos dio a beber de un mismo We were espíritu. all given to drink from the same source, Y espíritu aquí es con from mayúscula. the same Spirit, and Spirit Primera de here Corintios is 12:13 is with a capital Amén. letter. Ahora, la Now, predestinación. La predestinación significa preordenar, predestination means to foreordain, ordenar de antemano, ordain beforehand, fijar, marcar los límites. to fix or to set the limits. Y tienen que ver con los planes de Dios dentro de la elección. And it has to do with God's plans within election. La predestinación tampoco significa Predestination does not mean either que Dios predestina that God algunas predestines personas para salvación y los otros que se los lleve el diablo. certain people onto salvation and for the others to be taken away by the devil. Si así fuera, If it were so, si yo tuviera que creer eso, if I had to believe in that, tendría que creer entonces I would also have to believe que Dios predestinó a Adán y a Eva a que pecaran. God had predestined Adam and Eve to sin. Los programó para que pecaran That he entonces. programmed them to sin. Y eso es imposible. And that is impossible. Porque Dios aborrece el Because pecado. God hates
sin. Dios no quiere nada con pecado. God doesn't want to have anything to do with Dios sin. es santo. God is holy. Él es justo. He is Él no just. hace diferencia de He personas. does not make difference between people. Dios no elige a unos para salvación. God does not choose Y a some to otros para salvation condenación. and others for La condemnation. decisión está en tus manos. The decision is in Él your hizo la hand. provisión. He made the provision De la misma manera in the same way que Adán y Eva that Adam and Eve tomaron la decisión. made the decision. Fueron libres ellos de tomar una decisión. They were free and to make that decision. O creían y obedecían a Dios. They would either believe and obey O God, creían y hacían lo que el diablo les decía. or they would believe and do what the devil was telling them to do. La decisión es la misma hoy. The decision is the same La today. decisión está delante de ti The hoy. decision is before you today. Si crees en el Señor Jesucristo eres salvo. If you believe in the Lord Jesus Si no Christ, crees, ya tú eres you condenado. will be saved. If you do not believe, you have already been Dios no condemned. condena a nadie. God does not condemn anyone. Al hombre lo condena su incredulidad Man is condemned by por his no creer own en Dios. lack of belief, by Por not no creer en believing in God, Jesucristo. by not believing in La Jesus oferta es Christ. para todos. La oferta es para The todos. offer is open to all. Dios envió a su Hijo al mundo God has sent his Son to para the que world. todo aquel que en él crea no So se that- pierda, mas tenga vida eterna. So everyone that believes might have eternal life and not be lost. Escuche, para todo aquel. Listen Todo. to everyone. Everyone. La oferta está para todos. The offer is open to everyone. Entonces entendemos Therefore, we understand que ningún hombre that no man está exento is exempt a su responsabilidad to his responsibility de creer en el Evangelio. of believing the gospel. Es cuando tú crees en It is when you Jesucristo. believe in Jesus Es cuando Christ. tú crees el It Evangelio is de when you Dios. believe the gospel of God Que se te transmite la elección y la predestinación. that election and predestination are transmitted unto you. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque los límites Because the limits de las bendiciones espirituales of the spiritual blessings ya fueron fijadas por have Dios. already been fixed Ya fueron by marcadas God. por They Dios. have already been marked En by Cristo. God. In Todas Christ. las bendiciones son All- en Cristo. All blessings are in Christ. ¿Entienden por qué el apóstol Do you understand now why the apostle prorrumpió en alabanza? just broke out in Bendito sea el praise? Dios y Padre Blessed be the de God nuestro and Father Señor of Jesucristo, our Lord Jesus que nos Christ, bendijo who have blessed con us toda bendición with all espiritual spiritual en los blessings lugares in the celestes heavenly places. en Cristo. In Los Christ. límites están The marcados. limits have already been La salvación set. solamente en Cristo. Salvation is only in Christ. Mediante la elección, Through election, Dios escoge un pueblo God en Cristo. shows a people in Christ. Mediante la predestinación, Through predestination, Dios ordena de antemano God el foreordains destino de ese the pueblo. destiny of that people. Y Dios ordenó de antemano And God foreordained que fuésemos adoptados hijos suyos that we be adopted as his children por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Oh, somos adoptados. We are adopted. ¿Y usted se cree que poca cosa será And adoptado do de you Dios? believe it's something little to be adopted by God? ¿Usted entiende lo que es adopción? Do you understand what adoption means? No la compare con las adopciones de los humanos. Don't compare it to human adoption. Cuando los hombres adoptan niños, When men adopt children, ellos no pueden impartirle su naturaleza they y sus características. cannot impart their nature or their characteristics onto the children. Pero cuando Dios nos adoptó, But when God adopted us, nos impartió su naturaleza imparted divina. his divine nature onto us. Aleluya. Vamos a entender un poco más el término de la adopción. Let us understand that term a little better. Adoption. Vámonos a ir a ese tiempo. Let's go on back to those times. La adopción en ese tiempo era bastante difícil At those times, adoption was very difficult por las leyes romanas que habían. because of the Roman laws that were in place. Según la ley de Roma, According to the Roman law, el padre tenía una autoridad total sobre toda la familia. the father had a complete and total authority over the entire family. Era la autoridad del padre o patria potestas. It was the authority of the father or patria potestas. Él tenía autoridad sobre toda la familia y en un principio hasta de su vida y de su muerte. He had the authority of his entire family, and at the beginning even
had authority over their life or death. Un hijo en relación a su padre nunca alcanzaba la mayoría de edad. In relationship to his father, a son would never be of age. El padre tenía autoridad absoluta sobre el hijo y podía hacer con él lo que The quisiera. father had absolute authority over the son, and he could do with him as he pleased. Así es que con esto nada más vemos cuán difícil era adoptar una persona. So now we see, just by looking at this, how difficult it was to adopt a person. Porque era pasar la persona de una autoridad paterna a otra autoridad Because it paterna. was to transfer someone from one paternal authority to another paternal authority. Pero cuando se llevaba a cabo una adopción, But when an adoption did take place, se llevaba a cabo mediante una it ceremonia. would take place by a ceremony. El padre adoptante The adopting father iba delante de los magistrados romanos. would go before the Roman authorities. Les presentaba el caso donde iba a pasar a la persona a su autoridad He would paterna. present the case before them when the person was going to transfer over to his paternal authority. Y rigurosamente y de acuerdo a la ley, And rigorously and according to the law, la persona adoptada adquiría en verdad un padre nuevo, un nuevo and padre. the person that was adopted did acquire a new father. Pero para que entendamos el paralelo o la alegoría de esa adopción a la nuestra, lo más interesante son las consecuencias después que ha sido adoptado. But for us to understand the parallel or the allegory in our story, we must first understand what the consequences of that adoption were. Primero, cuando era adoptado, esa persona perdía todos los derechos que tenía en su antigua familia. First of all, when the person was adopted, he would lose all the rights he had in his previous family. Pero adquiría legítimamente adquiría los nuevos derechos en su nueva familia. But he would legitimately acquire the new rights of his new family. O sea que en la manera más legal y más estricta adquiría un nuevo padre. In other words, in the most strict and legal way, he actually did acquire a new father. Segundo, Secondly, la persona adoptada venía a ser heredero legítimo de su nuevo padre. the adopted person would come to be a legitimate heir of his new father. Y aunque luego vinieran más hijos, no afectaba en nada su derecho And even if a la herencia. more children came later on, it would not affect at all his right to the inheritance. Y tercero, And thirdly, la persona que era adoptada the person that was adopted, para la ley y de una manera radical, for the law and in a radical way, su antigua vida ya no existía más, no era, quedaba borrada completamente. his previous life no longer existed. It was completely erased. Saldada todas deudas, sus deudas quedaban borradas. All debts were settled. His debts were erased. Era declarado totalmente una persona nueva con una nueva He was vida. declared a new person with a new complete life. Yo creo que todos estos detalles, todos estos pasos, I believe that como all these consecuencias de una adopción, I believe that all these details and all these steps as a consequence or as a result of an adoption tuvieron una importancia concreta en la mente del apóstol Pablo. had a concrete importance in the mind of the Apostle Paul. Recuerde que él tenía la ciudadanía romana, él conocía. Remember, las he reglas. had a Roman citizenship. He knew about this. Porque cuando venimos entonces a compararla con la nuestra, Because when we come to compare it to ours, la adopción divina a la que nosotros hemos sido hechos, the divine adoption that we've been given, primero, first, nosotros éramos hijos de ira. we were sons of wrath. Escucha, antes de venir a Cristo, Before coming to Christ, no eres hijo de Dios. you were not a child of God. Para ser hijo de Dios, To be a child of God, Él tiene que adoptarte. He must adopt Y you. solamente adopta a los que reciben a Jesucristo. And He only adopts those that receive Jesus A los Christ. que le sirven a Cristo. Those that serve Jesus Christ. Entonces, antes de nosotros ser nacidos de nuevo, cristianos, So before we were born again or Christians, dice la Biblia que éramos hijos de ira. the Bible says that we were children of wrath. Vivíamos conforme a las corrientes de este mundo. We lived according to the currents of this world. Éramos controlados, influenciados por el príncipe de la potestad del aire. We were controlled and influenced by the prince of the airs.
Estábamos esclavos del poder del pecado. We were slaves to the power of sin, Esclavos del poder de la muerte. slaves of the power of death. Estábamos completamente influenciados por el príncipe de este mundo, Satanás el diablo, y no nos dábamos cuenta. We were completely and totally influenced by the prince of this world, Satan, and we didn't even notice it. Estábamos muertos en delitos y We were pecados. dead in our sins and trespasses. Pero Dios, But God, que es rico en who is misericordia, rich in mercy, por su gran amor con que nos amó, because of the great love by which He loved un us, día nos dio vida, one day He gave us life. nos libertó del poder del pecado, He delivered us from the power of nos sin. libertó del poder de la He muerte, delivered us from the power of death. nos trasladó del reino de las tinieblas He transferred us from the kingdom of al darkness reino de luz de su amado Hijo unto the Jesucristo, kingdom of light of His beloved Son, Jesus Christ, para ser escogidos en to be Él chosen in Him, y por medio de Él and through Him adoptarnos como hijos suyos, adopt us as His children. porque Dios había Because determinado God had determined que todos los que creyeran en Cristo that all that those that believed in serían Christ salvos would be y saved, que todos los salvos and all those that were saved fueran adoptados en su familia would be adopted como hijos. unto His family Amén. as children. Amén. Segundo, Secondly, la vida antigua the old previous life ya no tiene ningún derecho en nosotros. has no right over us. Solamente Dios nuestro Padre Only God, y our el Father, Señor Jesucristo and the Lord Jesus tienen Christ derecho absoluto sobre nuestras have vidas. absolute rights over our lives. La vida antigua no tiene derecho sobre The nosotros. previous life has no right over us. Tercero, Thirdly, teníamos una deuda con Dios, we had a debt with God, pero la deuda fue saldada. but the debt was paid off. Hubo uno que pagó el precio. There was one that paid El the price. castigo de nuestra paz fue The sobre él. punishment for our peace Pagó was el over precio de him. nuestro pecado. He paid the price for Ya our no sin. tenemos deudas We con no Dios. longer have a debt with El Hijo God. nos ha libertado. The Son has set El Hijo nos us ha free. comprado. The Son has Amén. purchased us. Amen. Ahora somos hijos Now we suyos. are His children. Somos hijos de Dios. We are children Ahora of somos God. herederos de Now we Dios. are heirs of Coherederos God. juntamente con Cristo. Co-inheritors together with Christ. Y aunque vengan más hijos, And although more children may no, come, no afectan mis it derechos doesn't affect my rights de heredar a to Dios. inherit God. Pueden venir muchos más, que vengan todos. Many more can come. Let all of them come. Y eso no afecta mis And that derechos. does not affect Como my hijo de rights Dios. as a child of Él es God. rico en misericordia. He is Él rich es in rico en mercy, abundancia de su rich gracia. in the Él es abundance of His rico en grace. bondad. Un punto muy A importante very important point. era que en la ceremonia de la adopción, That in the adoption ceremony, de acuerdo a la ley de Roma, according to Roman law, tenían que llevar 7 testigos. they had to bring 7 witnesses. En el caso de que muriera el padre In adoptante, case that the adopting father died, por lo menos 2 o 3 tenían que ir a dar testimonio at least 2 or 3 had to go and give testimony que la adopción and give witness era legítima that the adoption was a y que legitimate el one. adoptado tenía todo el derecho a la And the herencia, adopted one had all the rights to the a inheritance. heredar exactamente igual que los hijos To de inherit la casa. exactly the same as the children, the flesh children of the flesh. Pero a nosotros, dice el apóstol Pablo, But to us, the Apostle Paul says, dice el apóstol the Pablo, Apostle Paul says que en nosotros hay uno que da testimonio. that there is one that gives Hay uno que witness of da us. testimonio. There was one that gives Que witness. da testimonio a tu That espíritu. gives witness unto your Que da spirit. testimonio a mi Gives espíritu. witness to my De que spirit. somos hijos de Dios. That we are children of De que God. somos hijos de That we Dios. are children of Cuando el God. apóstol escribe When the apostle writes a la iglesia de Gálatas, to the church of Galatia por allá por el capítulo 4, in chapter 4, dice he así, says del 4 en adelante. from verse 4 forward, Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, when the time came, Dios envió a su hijo, God sent his son, nacido de mujer born of woman y nacido bajo la ley, and born under the law, para redimir a los que estábamos bajo la ley, to redeem those of us that were under the law, con el fin de que recibiésemos so la that we adopción would de hijos. receive the adoption as children. Y porque sois hijos, And because you are children, Dios envió el
espíritu de su Hijo God sent the Spirit of His a Son vuestros to corazones. our hearts. Él es el que clama, Abba, He Padre. is the one that calls out, Abba, Padre. Ahora Abba, escuchen, Father. Now listen. hermano, esto es maravilloso. This is beautiful, brethren. El apóstol le dice, porque sois hijos. The apostle says, because you are Dios children, envió el espíritu de su Hijo. He sent us the Es Spirit el of His espíritu de Son. Cristo en ti. It is the Spirit of Christ in Y you. dice, el cual which calls out or cries Abba, out, Padre. Abba, Father. Abba, Padre. Abba, Father. ¿Sabe cómo le decía Jesús You cuando know andaba en la tierra? how Jesus, when He was on earth, Él was called hablaba to him? arameo. He would speak Aramaic. Él decía, Abba, He would say, Abba, Abba. Abba, aleluya. Abba, Padre. Abba, Father. Y cuando escribe la carta a la iglesia en Roma, And when he writes the letter to the church a in los Rome, romanos, to the Romans, en el capítulo 8, in chapter 8, versos 14-15, verses 14 and 15, dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos he de says, Dios. because those that are guided by the Spirit of God, these are children of Porque God. no habéis recibido Because you have not el espíritu received de the esclavitud spirit of para estar otra slavery vez en temor, to be in fear again. sino el espíritu que proviene de Dios, Instead, the spirit that por el comes cual from God, clamamos, by which we cry Abba, out, Abba, Padre. Father. Y el Espíritu mismo, And the dice el Spirit apóstol, himself, the el apostle Espíritu says, mismo it's the Spirit da himself, testimonio a nuestro Give espíritu witness to de que our somos spirit hijos that de we Dios. are children of God. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Glory be to His name. Gloria sea su nombre. Glory be to His name. Gloria sea su nombre. Glory to His name. Aleluya. Es el Espíritu de Cristo It en is the ti. Spirit of Christ in Es you. el Espíritu de It adopción. is the Spirit of Es el adoption. Espíritu de Dios It's the Spirit of God que dentro de that ti is in you. clama a Dios Cries out desde to lo más God. profundo de tu From necesidad the depth of your humana. need and your Desde lo soul. más profundo, From the deepest, el Espíritu de Cristo the Spirit of Christ te impulsa, te gives da el you an instinto impulse and de pushes you clamar a tu Padre. to call out to your Padre, Father. Padre. Father. Aleluya, aleluya. ¿Saben los que nos criamos sin padre? Those that were raised without a father. El mío murió cuando yo estaba pequeña. I was very young. Sí, nos criamos con la falta de un padre. We did grow up with lacking with a Y le he father. dicho 20 veces, tengo una super madre. And I said 20 times before, I Pero have a Dios todo super lo que mother. hace lo hace bien. But when God does something, He does Y everything cuando Él does hizo la well. familia fue un padre, una madre y los hijos. And when God made the family, He made a father, a mother, and the El children. padre únicamente no está pintado para trabajar y mantener. The father is not just there to work and support them financially. Si fuera así, ¿para qué los queremos hoy? Si hoy las mujeres también tienen que trabajar por el medio de vida. If that were so, then why do we need them today? Women can work El today and padre earn está en their el lives. hogar porque tiene una figura representativa de la casa. The father is in the house because he has a Representa la representative figure. seguridad. He represents Representa security. el poder en el He hogar. represents the power in the Imparte house. seguridad a los hijos. And assurance and responsibility for the children. Entonces, claro que sí, que nos falta algo. Of course, we're lacking something. Y crecemos inseguros. And we grow up insecure. Y crecemos llenos de complejos. And we grow up with many Pero cuando complexes. yo me encontré con But Jesucristo, when I bumped into Jesus cuando el Christ, Espíritu de Cristo vino a morar when en the mí, Spirit of Christ came to dwell in cuando me, aquellas lenguas me cesaron para hablar en mi idioma, when those tongues to speak in my tongue spoke, escúchame, la language, palabra que me salió fue the word that came out Padre, was, Padre. Father, Desde Father. entonces From then on, me hice fuerte. I became strong. Desde entonces From then on, no, se me fue la nostalgia de mi padre. the nostalgia of Desde my entonces father no me went hizo away. más nunca falta. From then on, I didn't like it anymore. Nunca. Sé que tengo Never. un padre en los cielos. Because you have a father Sé in que heaven. tengo un padre en los I have cielos a father in the heavens. que me adoptó como su that hija adopted me por as medio de my Jesucristo. child through En Jesus mismo Christ. instante At que the abrí mi same corazón instant, a Jesucristo, I gave my heart to en el Jesus mismo Christ. momento At the el same very Espíritu de moment, Dios vino a the morar en Spirit of mí God y came to clamó dwell in dentro de me mí. and cried out from within me. Fortaleció mis debilidades. Strengthened my weaknesses. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Y pude decirle a And I alguien, was Padre. able to tell him, Father, Padre. Father. Y le decía, papá, te amo, eres mi I would say, padre. Father, I
love you. You are my Father. Aleluya. Me doy ese gustazo de decirle Padre porque no tuve la oportunidad. I gave myself the pleasure of calling him Father because I didn't have the Y opportunity por to más before. bueno que hubiera sido el mío, And no matter how good terrenal, my father sé que could have tengo been, uno mejor. I know I que have one that todos. is better. Aleluya. A su nombre. To his nombre Doy be honra a the su glory. nombre. To Doy his gloria name be the y glory. alabanzas a mi Dios. Praise unto my Aleluya. God. Aquellos discípulos debieron escucharlo tantas veces decirle a Jesús, Abba, Those disciples have heard Jesus say so many times, Abba. que debió ser para ellos como algo sagrado. It must have been something for them as something sacred. Y lo transcribieron a sí mismo en su idioma. And they transcribed it exactly the way it was in their own Por eso language. pusieron Abba, That's why they wrote down Abba, Padre, para que nosotros entendamos. Father, so that we may understand. Amén. Amado, hemos sido adoptados Beloved, we have been adopted como hijos de Dios as children of God por medio through de Jesucristo, Jesus Christ, según el puro afecto de su voluntad. according to the good pleasure of his will. Esto a mí me desalma. This thing just breaks me down. La única razón The only reason por la que Dios nos adoptó como hijos by which God adopted us as children fue por el puro afecto de su was by voluntad. the good pleasure of his will. Amado, por su buena voluntad para Beloved, con because of his nosotros. good will towards us, Él pudo salvarnos he could have saved us sin hacernos hijos. without making us his Él children. pudo libertarnos del poder del He could pecado. have delivered us from the power Él of pudo sin. libertarnos del poder de la He muerte. could have delivered us from the power Sin of que death. nosotros nunca llegáramos a tener una Without us having able to have, sin que nosotros nunca hubiéramos llegado a tener una comunión de intimidad con Él. without us necessarily having an intimate communion with him. Hubiera sido suficiente con que nos hubiera salvado. Saving us would have been enough. Pero el apóstol Pablo nos asegura But the apostle Paul assures us que nos predestinó para ser adoptados, that he predestined us to be adopted, hijos suyos, his children, por medio de Jesucristo, through Jesus Christ, por su pura buena voluntad. by the good pleasure of his will. En esa buena voluntad de Dios And in that good will of God, nos escogió he en chose Cristo us in y nos Christ, predestinó and he a predestined ser sus us hijos adoptados to be his por adopted medio de children Jesucristo. through Jesus No se Christ. olvide esa palabra. No se olvide. Don't forget that Estas word. palabras. Don't forget these words. Todo fue su buena voluntad. It was all by the Fue el good pleasure deseo de su of corazón his will. It was the desire of his heart tener muchos hijos. to have many children. Cuando Jesús nació, When Jesus was born, dice la palabra de Dios que un ángel del Señor apareció a unos pastores the word of God says that an angel from the Lord appeared before some pastors y le anunció diciendo: and announced to them, saying, os ha nacido un Salvador, a Savior has been born, que es Cristo el Señor. who is Christ the Lord. Y dice que repentinamente And it says that suddenly unas huestes angelicales, muchos ángeles, many angels comenzaron a cantar diciendo: began to sing, saying, gloria a Dios en las alturas glory to God in the highest, y en la tierra paz, and peace on earth buena voluntad para con Goodwill. los hombres. towards men. Amados, Beloved, estaban anunciando a uno que es el Salvador, they were announcing one that was the Savior, que es el Cristo el Señor, who is Christ the Lord. a uno que venía a cumplir el propósito, era la provisión de Dios, One that was going to fulfill the purpose. He was God's provision. el que venía a cumplir One la that was- elección y predestinación One de that Dios. was going to fulfill the predestination and the election. Nacía ese uno That one was being born mediante el cual Dios iba a manifestar through whom las God riquezas de su was going gracia. to manifest the Amados, riches of his grace. beloved. aleluya. Con razón los ángeles cantaron And with reason enough, the angels was y singing. dijo: mi padre tiene una buena voluntad para los hombres. Says, Decían los "My-" ángeles. the angels are saying, Buena "My voluntad Father tiene has Dios. will towards good men, Glorificaron a Dios goodwill." por la buena voluntad que tenía para con los They were hombres en la praising tierra. God for the goodwill that God had towards men on earth. Los hijos adoptados The adopted children
son hijos deseados. are desired children. ¿Sabe? Dios preparó el momento God prepared the y moment preparó el lugar and prepared the place para que te fuera presentado el evangelio un día. so that the gospel will be presented to you one day. Derramó de su gracia sobre ti He poured out His En su grace gracia. on you, and in His grace, para que tú decidieras aceptarlo so that you may decide to accept Him. y fueras uno de los escogidos en And you would Cristo become one of the chosen ones in Christ con un propósito with one para purpose, adoptarte to adopt y you, fueras su hijo. and you may become His child. Nunca nadie jamás adoptó un muchacho que no quiera. Nadie Adopted a adoptó child. jamás a un niño que no quería. No one has ever adopted a child that they didn't want or desire. Los hijos adoptados son hijos deseados. The adopted children are desired Hijos children or que se wanted quieren. children. Children that are loved. En nuestra cultura, In our culture, generalmente, generally, cuando una parejita va a adoptar un niño, when a couple goes and adopts a child, siempre trata de que sea un recién nacido, si es they posible. always try the child to be like a newborn, Siempre como lo más pequeñito posible. the youngest possible. Cuando todavía no se le ha desarrollado su personalidad ni su carácter, When todavía it's- no se han definido. When his personality and his character hasn't been defined and developed yet. Con el fin de evitar mayores conflictos luego, más To adelante. avoid great conflicts in the future, later on. Hoy en día una pareja va a adoptar un niño, Nowadays, a couple goes and adopts a child. elige el sexo. They choose. Hoy con los adelantos gender. que hay de la ciencia, hasta por los genes pueden conocer ya muchas cosas, muchas características de esa criatura. They choose the genes, and nowadays, even by genetics, they can know many of the characteristics because of how advanced science is nowadays. Eligen un niño, tú sabes, que sea en una apariencia agradable a su gusto. They would choose a child that has an appearance that is pleasing to their taste. Oh, mírate qué gordito. Look at this, he's chubby. ¿Sí o no? Averiguan si es saludable, si es enfermizo. They find out if he's healthy or if he's sickly. El que va a adoptar un baby busca algo a su gusto. Whoever's going to adopt a child, they choose one to their liking. Pero Dios nos adoptó sin haber nada agradable en But nosotros. God adopted us without there being anything pleasing in us. Dios nos deseó a nosotros God wanted us sabiendo cómo éramos, knowing how we sabiendo were, lo que hacíamos. knowing what we did. Nada había atractivo para Dios There en was nothing nosotros. attractive in us for God. Pecadores Sinners en el fango, in the mud, ya grandones, sabiendo lo que hacíamos, no Grown niñitos up. recién nacidos, grown up already, knowing what we were doing. We teniendo were born, conciencia de nuestros actos, having a consciousness adultos, of our acts, adults. únicamente. A él no le importó tus defectos. God didn't A él care no le about your importó tus defects. fracasos. God didn't care A about él no your le importó tus failures. debilidades. He didn't care Nada about lo your detuvo. weaknesses. Nothing Nada lo detained him. impidió. Nothing stopped it. Con solamente With only tú creyeras en Jesucristo. only that you may believe in Jesus Aleluya. Christ. Aleluya. Amado, ese es nuestro Padre. Beloved, that is our Father. Ese es nuestro Padre. That is our Piensa un Father. poquito cómo eras. Think a little bit of how you used to ¿Por qué be. tenía que fijarse en ti? Why did he have to look upon you? No le importa si eres negro, no He le doesn't importa care si if eres you're blanco, black, no le importa if si you're eres flaco, big, no le you're importa si skinny. eres gordo, He no le doesn't care importa if si you're eres fat. alto, no le Doesn't care if importa si you're eres tall bajo. or short. Solo aceptas a Jesucristo su Hijo. Only if you accept Jesus Christ, His Son. Y se lo vuelvo a repetir. And I'll repeat it again. Porque Él determinó Because He determined desde antes de la fundación from del before mundo the foundation que of the todo world aquel que crea en Jesucristo that everyone that believes in sea Jesus salvo. Christ be y que saved. todos los salvos And that all those that are fueran saved adoptados en su familia be adopted into His family como hijos. as children. Y todo And por el puro everyone afecto and everything de su by voluntad. the good Su pleasure buena of His will. voluntad. His good will. Y toda esta buena voluntad de Dios para con And all nosotros of this good will of God towards us tiene un propósito has one purpose. para la alabanza de la gloria de su gracia. To the praise of the glory of His grace. Escuche, para la alabanza Listen. de la gloria de su To the gracia. praise of the glory of His grace. ¿Y cuál es la gloria de la gracia de Dios? And what is the glory of the grace of God? La manifestación The manifestation del favor de Dios inmerecido. of the undeserved favor of God.
Amado, Dios, por su gracia, Beloved, God, by His grace, nos escogió en Cristo. chose us in Nos Christ, predestinó a predestined ser us adoptados, to be adopted, hijos suyos, His por children, medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Si nosotros hemos entendido esto, If we have understood this, claro que vamos a alabar of la course gloria we're going de to su pray gracia. the glory of His Claro grace. que vamos a darle glorias of y course we're alabanza going to be a giving nuestro Dios. glory and praise Amén. unto Y dice la palabra de Dios, And the Word of God says, con la cual, with which, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, by the praise of the glory of His grace, through with which, con la cual which está apuntando is a pointing la to gracia. the grace, Amén. Para alabanza praise de la gloria of the glory de su gracia. of His grace, Con la cual, with refiriéndose a la gracia, which, referring to grace, es su gracia. it is His La grace, razón the reason por la que why somos aceptos we en are el amado. accepted Con la cual in the nos beloved, hizo aceptos en el with amado. which He made us accepted in the beloved. Usted ve qué sabor tiene la palabra cuando usted la rompe despacitito y se encierra con Dios. You see the Y deja que flavor el that the Espíritu Word Santo te has. muestre las riquezas que hay. Ve, When you con study it little by entendimiento. little. Esto es para todos. And you set yourself apart with God to study it, and you have understanding. Escúchame. This is for all. Listen to me. Para todos sus hijos. Listen to me. This is for Para all todo el que His tiene el children. Espíritu Santo All de Dios. those that have the Holy Si tú Spirit lo of God. tienes, If you have Him, tú puedes hacerlo. you can do it. En vez de hablar tanto por teléfono, Instead of talking so much en on the vez de estar phone, viendo tanta instead televisión of o watching so much bochinchando, TV or gossiping, habla con Dios, habla con with tu God. Padre, Talk with your enciérrate Father. en su cuarto con Él go to the y private verás la place gloria de Dios. with your Father. Alguien me dijo una vez, pero pastor, ¿usted no hace eventos sociales? Someone told me once, Pastor, why don't you Y de organize hecho una social familia se events? fue porque aquí no hacíamos eventos sociales, And that, comidas. and that person eventually left because we didn't do any Y social yo le dije, a gatherings. mí Dios no me llamó a hacer eventos sociales. And God didn't. I told her God didn't call me to do it. A mí Dios Organize no me llamó a estar de club en club. social events or go from one club to another. Dios me enseñó a predicar, me llamó a predicar la palabra de Dios. God taught me and called me to preach the word Dios of me llamó a God. adorarlo y enseñarle y guiarle a un pueblo a adorarle a Él. God called me to worship Him and teach a people to worship Him. Y no hay nada de malo reunirse en un grupo y disfrutar, no hay nada de And malo. there is nothing wrong with a group of people getting Pero together and enjoying ese no company. es mi trabajo. But that is not my job. Ese no es mi llamado. That is not my calling. Para yo estar perdiendo tanto tiempo, mejor me quedo con la Biblia. Me gusta hablar con Instead of Dios. wasting so much time, Me I'd gusta rather stay cuando with Él my me habla. Bible. Me gusta, I nada like it. encontré mejor en esta vida When He talks to me, there is nothing better in this life than que this. estar con mi Padre Than being with my Father y disfrutar de mi Padre. and su enjoy presencia. my Father and His presence. Entonces, a causa de esa gracia de Dios, Therefore, because of this grace of nos God, hizo aceptos en el amado. He made us acceptable in the beloved. Ay, el amado es Jesús, The beloved is Jesus. el amado del Padre, The beloved of the Father. nuestro amado. Our beloved. Escuche esto, hermano. Listen to this. Somos aceptados por Dios. We are accepted by God. Si usted entiende que es aceptado por Dios, If you understand that you are accepted by God, se te va a ir todo complejo de inferioridad. all Tu inferiority estima complex se is te va a going to go. levantar. Your self-esteem is going to grow. Se te va la timidez, la introversión. You're you're not going to stop being introverted, and your shyness is going to go away. Somos aceptados We are de accepted Dios. by God. A veces estamos afanados Sometimes we're struggling y apurados and in a hurry, y hacemos 20 maromas and we do all sorts of para ser aceptados de la gente. jumping around hoops just to be accepted by people. Se nos convierte como en una necesidad. It becomes like a need Que me busquen, for them to que look for me me, admiren, for them to que me see me, conozcan, so they to know que me me, acepten. for them to accept me. La gente tiene como una necesidad de People que ser have aceptados por a need todos. to be accepted by everybody.
Pero cuando tú But when you entiendes understand que tú eres aceptado por Dios, that you are accepted by God, ¿y qué me importa que nadie más me acepte? Me aceptó Dios, I don't caramba. care if nobody else accepts me. God accepted me, and that's it. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno que tú me quieras, qué bueno, pero si no, tú vas. It is good that you like me, but if you don't, that's bad and bad and bad. Too bad. Hermano, es verdad, es Beloved, verdad, it is true. es bueno. Mire, le voy a decir esto delante de Dios. I'm going to tell you this Yo in le God's doy presence. gracias a Dios I give- en mi vida, cada día, I give God thanks in my life every day por el amor de mis hermanos y su respeto. for the love and respect of my Escúcheme brethren. bien, Listen to me. porque sé que aquí hay muchísimos que me aman de verdad Because I know there are many y me respetan. truly love me and Y respect yo me. le doy gracias a Dios día y noche. And I thank God day Yo he and podido night. ver en muchos de ustedes el amor de Dios mismo I can para see mí. the love of God himself towards me Me in aman many como of you. pastora You love me as y your me aman pastor como persona. and you love me as a Todo person. eso es verdad. All that is true. Y le doy gracias a Dios por And I ello. thank God for that. No significa que no le vamos a dar importancia a las That personas. doesn't mean that I'm not going to give people their deserved importance. Pero cuando tú entiendes que eres aceptado But por when you Dios, understand that you have been accepted by God, mis necesidades de aceptación ya están satisfechas. my need to be accepted has been already satisfied. Y cuando mis necesidades de aceptación ya están And when my satisfechas, need to be accepted have been satisfied, estoy libre de complejos. Que si me miró, free que of si no, complexes no me and importa. foolishness, that they look at me, that they greet me, they didn't say this or didn't say that. Entonces, cobro más interés Therefore, I take more interest por mis hermanos. Por mis hermanos. for my brethren. Porque ya yo estoy satisfecha en Dios y Because por now Dios. I am satisfied No tengo in nada que God preocuparme de and mí. with God. I don't have to Tengo God más worries tiempo about me. Now I have y more más time interés and more de interest preocuparme por mis hermanos. to take care of my brethren Hasta llevarte a ese punto until I can take you to that point donde tú entiendas that you que eres understand aceptado por Dios. that you have been Y accepted que eso va by a, God, va a suplir esa necesidad que tú tienes and that is going to de supply aceptación. that need of Es un acceptance that you have. punto It's a point Donde Dios te es suficiente. when God is donde enough. Dios te basta. When God donde el is apóstol sufficient. dijo, When en the apostle Él said, estamos completos. in Him we are complete. Dios me ha aceptado. God has accepted me. Qué bueno si usted me acepta, pero si no, It's good that you accept me, but if Too you bad. don't, too bad. así de simple, maje. As simple as that. Todo el que busca ser aceptado, usted lo ve que está siempre representado en el medio y para aquí. Everyone that Y wants to afán. be accepted is always putting himself in the front of everything, here and there. I'm relaxed here. Yo relajada y aquí, Dios me ha aceptado. I'm No, relaxing. suficiente. God has accepted me. That's ¿Qué enough. yo ganaría con que todo el mundo me aceptara y Dios no? ¿Dónde voy? What would I gain if everybody Para accepted ninguna me, parte, para el but infierno. God didn't? I would go nowhere except to hell. Mire, lo importante es ser aceptados por Dios. The important thing is to be accepted by Somos God. aceptados por Dios, We have been accepted by God, por su gracia. by His No grace. por lo que somos, Not because no of por nada que hayamos what hecho, we are or what we've done. por la posición donde estamos. Because of the Estamos en position in which we are in ¡Aleluya! Estamos en We are y in hemos sido aceptados Christ. en Él. and we Amado. have been accepted in the beloved. Amén. 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 Nosotros tenemos una etiqueta. We have Usted no la ve, pero yo la tengo. we have a seal. You can't see it, but I have it. Dice así: It says like this: aceptada en el amado para siempre. accepted in the beloved forever. Usted no. Don't you have it? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Dios amó a Jesús. Because God loved Jesus. Ama a Jesús He loves Jesus eternamente y para siempre. eternally and forevermore. Y nosotros estamos en el amado. And we are in the beloved.
Nos hemos convertido en el objeto de su amor y de su gracia. We have turned into the objects of His love and His Porque grace estamos en el amado. because we are in the beloved. Amén. Cuando entendemos esto, When we understand this, demanda de nosotros it demands of una us profunda adoración. deep worship. Nosotros somos el receptor de las riquezas de la gracia de We Dios. are the receivers of the riches of God's grace. Jesucristo es el medio divino mediante el cual se nos suministra. Jesus Christ is the divine means by which that grace is given unto us. Dios escogió un pueblo muy especial en Cristo. God chose a very special people in Christ. Bendijo a este pueblo de una manera muy particular He blessed this people by a very particular and special way. y preparó a este pueblo para alabanza de su gloria. And He prepared this people for the praise of His glory. Un día habló Dios mediante el profeta Isaías diciendo: One day God spoke through the prophet Isaiah saying, este pueblo es creado para mí. this people has been created for me, Mi alabanzas publicará. and they shall publish or announce my praise. Amado, solamente Dios es digno de alabanza. Only God Solamente Él es is worthy digno de adoración. of praise and Démosle worship. honra, démosle gloria, Let us give Him démosle honor adoración. and glory A su nombre and sea el worship. honor, Be a su nombre to His sea la name be the honra honor, y la to His gloria name be the por los glory siglos de los siglos. forever and ever. Amén.